Ahí estamos grabando. Entonces, hoy día, como les dije, vamos a resolver el control 2, que al parecer no lo rindió mucha gente, pero son temas importantes para la gente que no lo rindió para el examen. Así que son dos problemas. Trata de lo mismo, variable compleja. Así que vamos a ir resolviendo paso a paso. Bueno, esta es la pauta en realidad. Aquí está todo como la solución, pero lo vamos a explicar más o menos detalladamente. Y en algunos casos vamos a tomar otros caminos también, si es que corresponde. Ya, entonces, este es el primer problema. Entonces nos dicen que queremos calcular la siguiente integral, ¿cierto? Que depende del camino escogido y hay dos caminos, ¿cierto? O sea, C sub m es una curva, un camino, y hay dos caminos, ¿cierto? Para m igual 0 y para m igual 1. Entonces esta es la función, una función compleja, y aquí están los dos caminos. C sub 0 es este camino, que es como típicamente los que hemos hecho en auxiliares, solo que hay una salvedad, ¿no es cierto?, de que vamos a encerrar un polo con una semicircunferencia acá. Ya, pero de todas maneras no es muy distinto a lo que habíamos hecho. C1 es la misma idea, simplemente que ahora en vez de encerrarlo por abajo, lo encerramos por arriba. Eso va a cambiar un poco nuestra parametrización. Y este es el camino que deseamos al final, ¿no es cierto? Cuando hagamos nuestro proceso límite, la idea es que en epsilon esto converja a la recta real. Y entonces, esa es como la idea esquemática. Entonces, son tres cosas que nos piden, o sea, son tres partes. Nos piden más cosas, pero está dividido en tres partes. Entonces, la parte A nos dicen que encontremos una serie de Laurent de la función, ¿no es cierto? Que justamente, si se fijan, es la del integrando. Ya aquí está de nuevo, entonces es la misma en el dominio z mayor que 0, identificando las partes principal y analítica de la serie. Es decir, la parte que diverge y la parte que no diverge. Y, nos da un hint acá, que es que la exponencial, ¿no es cierto? Esta es una función, la función exponencial en los complejos, es una función entera en todos los complejos. Ya, entonces, vamos a partir con eso. Entonces, la función f de z es algo así como, voy a escribir de otra manera, así como 1 partido en 4 z cuadrado, factor común de 1 menos elevado a 2 y z. Y entonces, en general, para las series de Laurent hay dos caminos, ¿no es cierto? Que uno es hacer las integrales en un camino, calcular los coeficientes haciendo integrales, y la otra es usando series conocidas. En general, la de las series conocidas es mucho más corta y sale más rápido todo. Pero en ocasiones, como en este caso, nos van a pedir explícitamente calcular con el método más complicado. Pero en este caso no es necesario. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de una serie que es conocida. ¿Ya? Una que es conocida, ¿no es cierto?, es la geométrica, pero otras que son conocidas son las funciones trigonométricas y la exponencial en particular. Entonces, vamos a escribir acá la exponencial, ¿no es cierto?, la función e elevado a z, uno la puede escribir como una serie, ¿no es cierto? Y esta es una serie conocida, que la vieron en clases, y que siempre se puede usar, ¿no es cierto? Es la serie que va desde 0 hasta infinito, de z elevado a n dividido en n factorial. Ya, entonces, de aquí yo puedo construir esto de aquí como una serie. Ok, entonces de ahí yo deduzco que e elevado a 2 y z, 2 y z, va a ser igual a, bueno, aquí lo que tengo que hacer es reemplazar este 2 y z como si fuera z en esta serie de acá. Entonces, lo que voy a tener es lo siguiente. Desde n igual 0 hasta infinito. En vez de z, como les dije, aquí va 2 y z elevado a n dividido en n factorial. ¿Ya? Y si se fijan, esto de ahí lo voy a reescribir acá simplemente porque es buena práctica cuando uno trabaja con series, expandirlas para ver de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo y cómo poder utilizar esto. Entonces, aquí voy a reescribir simplemente la serie, 2 y z, lo voy a reescribir de otra manera. Entonces voy a escribir 2 y elevado a n, z elevado a n,
lo único que hice fue separar el numerador, esos dos términos, y ahora la voy a expandir, simplemente para tener una idea de qué es lo que pasa. Entonces, para n igual 0, si se fijan, las cosas de arriba son valores elevados a 0, que me van a dar 1, y abajo voy a tener 0 factorial, que es 1 también. Entonces, el primer término va a ser 1, luego el siguiente va a ser algo así como 2, y arriba, z a la 1, y abajo voy a tener 1 factorial, que es 1. Lo voy a anotar así como 1 factorial para tener la idea. Entonces, después va a haber, cuando tenga n igual a 2, va a haber un i cuadrado, ¿no es cierto? Entonces eso me va a botar un menos. Entonces voy a tener un menos, que corresponde al i cuadrado, 2 al cuadrado z cuadrado partido en 2 factorial. Ya cuando tenga el n a la 3, yo creo que hasta ahí ya es suficiente. Cuando tenga el n a la 3, el i a la 3 es menos i. Entonces voy a tener otro menos. En este caso voy a tener 2 elevado a 3, z elevado a 3, el i que dije que soltaba el i elevado a 3, y aquí un 3 factorial. Y así esto va a continuar. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se fijan, el primer término es 1, es un 1. Y esto de acá es lo mismo que e elevado a 2 y z. Entonces, si yo quiero calcular 1 menos e elevado a 2 y z, simplemente es lo mismo, con signo dado vuelta y sin este término. ¿Ya? ¿Se cacha esa idea? Entonces, aquí voy a dar 1 menos 2 elevado a 2 y z. Entonces esto va a ser, y ahora yo me puedo devolver a esta serie usando esa idea que dije, que va a ser la serie completa, con signo cambiado, y sin este término. Entonces, ¿cómo digo eso? En la serie. Es la serie que ya no va a empezar desde 0, sino que va a empezar desde 1 hasta infinito, y va a ser el mismo término de arriba, ¿no es cierto? Y aquí yo dije que era con signo cambiado, entonces un menos. Y aquí me va a quedar 2 y elevado a n, z a la n, partido en n factorial. Y entonces tengo una serie para el paréntesis, y ahora quiero una serie en verdad para mi función f. Entonces, pero ya estoy a punto de construir mi serie para la función f, entonces simplemente lo que tengo que hacer es este término que es el paréntesis, dividirlo por 4z cuadrado. Entonces, f de z, que es 1 menos, lo voy a anotar como arriba, ¿no es cierto? 1 partido en 4z cuadrado, paréntesis de 1 menos elevado a 2 y z, va a ser igual a, voy a copiar lo que no es el paréntesis, o sea, 1 partido en 4z cuadrado, y aquí va la serie, ¿no es cierto? El menos lo voy a escribir acá, y aquí voy a escribir la suma. Entonces la suma es desde n igual a 1, ojo con eso, y aquí escribo los términos, 2i a la n, z a la n, dividido en n factorial. ¿Ya? Y ahora puedo reescribir un poco esto de la siguiente manera. Por ejemplo, el z cuadrado lo podría pasar de alguna manera, juntarlo con este z de acá, y el 4 lo podría pasar para adentro. Entonces el menos lo voy a dejar afuera. Y esto lo voy a escribir así. Entonces de n igual a 1 hasta infinito, 2i elevado a n. Aquí voy a juntar los z, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar n menos 2. Abajo me va a quedar n factorial. Y acá hay un 4, ¿no es cierto? Entonces eso lo voy a escribir acá como un 2 a la 2. Y ahí tengo una serie más o menos compacta. Y tal como lo hice arriba, esto lo voy a expandir, pero lo voy a expandir de una manera particular, de tal forma que me quede separado todo lo que diverge y todo lo que no diverge en el punto en el cual estoy haciendo la serie, que en este caso es 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso que dije muy rápido así, con un poco más de detalle. Entonces voy a expandir un poco esta serie. Para n igual a 1, ¿no es cierto? Voy a tener, hay un menos afuera, voy a tener 2i elevado a 1, que es 2i. Abajo tengo un 2 a la 2. Tengo un z elevado a 1 menos 2, que es 1 partido en z. O sea, tengo aquí 1 partido en z. Y tengo un 1 factorial, que es 1. O sea, me queda esto. Y esto en el fondo es un término que diverge, ¿no es cierto? Porque va como 1 partido en z. Si yo aquí le pongo un z igual a 0, eso explota. Por lo tanto,
esa es lo que uno llama una componente de la parte divergente, o parte principal también le dicen. Y entonces después voy a seguir expandiendo esto, y aquí voy a seguir escribiendo los otros términos, ¿no es cierto? Como por ejemplo 2i elevado a 2, aquí va un z a la 0, que es lo mismo que no poner nada, y abajo va un 2 a la 2, un 2 factorial, que sería un 4, pero lo voy a poner como 2 factorial, y así sucesivamente. Después voy a tener más términos. Voy a escribir uno más para que se cache la idea. Entonces aquí 2i elevado a 3, z elevado a 3 menos 2, que es 1, que es lo mismo que no poner nada en exponente, y abajo tengo 2 a la 2 y un 3 factorial, que lo escribo de esa manera. Y aquí ya digo, etcétera. Entonces, si se fijan, esto de aquí va como 1 partido en z. O sea que si yo aquí le pongo z igual a 0, esto diverge. Aquí no hay z, ¿no es cierto? Tengo un z a la 0, por lo tanto esto es un término constante. Y de aquí en adelante van como potencias de z. Es decir, z a la 1, z a la 2, z a la 3, etcétera. Entonces, aquí es lo que uno hace como una diferencia y dice que esta parte de acá la llama la parte principal. ¿Ya? Y esto de acá, todo eso ahí uno lo llama la parte analítica. Y hay otros nombres, hay gente que a esto de acá lo llama la parte entera también, a esto también lo llaman la parte divergente, pero estos son como los nombres típicos. Entonces uno separa lo que diverge de lo que no diverge en el punto z igual a 0 en este caso. ¿Por qué z igual a 0? Porque estamos haciendo la serie en torno a ese punto. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entiende? Porque con eso ya tendríamos, creo, déjenme ver el control, tenemos una expresión para la serie de Laurent, para esa función, en torno al z igual a 0, para el módulo de z mayor que 0, identificamos la parte principal y analítica, es decir, la parte principal es la que diverge, la analítica es la que no diverge en z igual a 0, y nos dicen el hint de la serie de elevado a z. Entonces con eso hicimos la parte A. Ya. ¿Tenemos alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Se cacha la idea? Sí, se cacha todo. Ya, bacán. Entonces, vamos con la parte B. Entonces, si no tienen más dudas, nos dice indica el tipo de singularidad que es z igual a 0 y el residuo de f de z en ese punto. Ya, entonces, eh, el residuo se calcula justamente con el término que va como 1 a la z, como z a la menos 1. ¿Ya? Y lo que acompaña este término, todo lo que va acá al lado, es el residuo. Entonces, vamos a calcular eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos es el residuo de f en el punto 0. Esta es una forma de anotarlo. Entonces, es justamente lo que va acá al lado de z a la menos 1, que sería menos 2 y dividido en 4, que esto es justamente menos y partido por 2. ¿Ya? ¿Sí? Con eso haríamos la parte B. ¿Ya? Si no tienen duda, seguimos con la parte C. Entonces, en la parte C nos dicen, demuestre que la integral para el camino C sub 0 es pi, y después nos piden calcular la integral para el camino 2. Aquí tenemos el camino, perdón, el camino C sub 1. Entonces aquí tenemos el camino C sub 0 y aquí tenemos el camino C sub 1. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar un poquito, porque esto se hace dibujando básicamente. Entonces, vamos a hacer lo clásico, que es el plano de Argand. Entonces vamos a tener aquí nuestro eje imaginario, acá nuestro eje real. Entonces en el primer camino, voy a tratar de hacerlo con otro color, tenemos,
fijémonos qué tenemos. Entonces, el primero va por abajo, la circunferencia chiquitita. Entonces, aquí tenemos menos epsilon, tenemos más epsilon, y vamos por abajo. O sea, nos damos esta vuelta de acá. Ya después vamos hasta R. Aquí vamos a R. Aquí vamos a menos R. Y después nos damos la vuelta por arriba. Por ahí. Entonces, y esto siempre está orientado en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro camino. Y ahora voy a anotar con otro color el polo, ¿no es cierto? El polo está en z igual a 0. Ahí hay una singularidad. Entonces, lo vamos a anotar ahí. Creo que se nos fue una parte de la parte anterior, ¿puede ser? ¿Que recuerde? Creo que nos dice... indica el tipo de singularidad que es... Ya. Entonces, aquí como que igual vamos a volver levemente a la parte de, porque nos dicen indique el tipo de singularidad, pero nos dan como un hit, ¿no es cierto? Porque nos dicen el residuo de f en ese punto. Ya los residuos siempre se calculan para los polos, entonces esto tiene que ser un polo. Así que vamos a decir que es un polo. La singularidad es un polo de orden 1. Ya, entonces vamos a tener acá. Entonces esto es un polo. O también esto es lo que uno llama un polo no esencial. Lo voy a notar como un polo, creo que la gente lo llama polo simple. ¿Ya? Para decir que es un polo no esencial. Los polos esenciales en general no se van a ver en este curso, porque ya de hecho terminamos con la variable compleja y son singularidades que tienen funciones mucho más complicadas, como la función logaritmo o las funciones hiperbólicas. Esa clase de funciones tiene singularidades mucho más intrincadas que estas de acá, que las que vamos a ver en este curso. Entonces, en general, aquí vamos a tener polos simples, que son las singularidades a las cuales uno les puede calcular residuos. Entonces, ¿qué tipo de singularidad? Un polo simple. Y ahora volvemos a nuestro esquema. Entonces, este de aquí, el camino rojo de acá abajo, era el camino C sub 0. Entonces vamos a anotar eso también. En rojo. Entonces aquí vamos a tener el camino C sub 0. Esa es la curva C sub 0. Entonces de aquí yo ya puedo calcular la integral, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que me piden, ¿no es cierto? Volvamos levemente al enunciado. Nos dicen, demuestre que la integral que nos definen al principio, esa de aquí, en la curva de la izquierda, esta de acá, vale pi. Entonces, en el fondo lo que nos piden es demostrar que la curva cerrada sobre la curva C sub 1 de f de z es igual a pi. Ya, esto queremos demostrarlo. Ya, pero esto uno lo puede demostrar más o menos sencillamente si uno ocupa el teorema de residuos. Entonces, la función f ya la analizamos, calculamos su serie acá arriba y calculamos su residuo. Ya, entonces uno puede usar aquí el teorema del residuo y decir que esto por teorema del residuo va a ser 2pi por i por el residuo de f, 0. Ya, y aquí, entonces simplemente tengo que usar lo que calculé antes. Entonces digo 2pi por i por el residuo, ¿no es cierto? Que lo que está justo arriba, que es menos i partido en 2. Entonces el 2 se cancela con el 2, el i por i me da menos 1, y con este menos de acá me queda 1, y al final obtengo que esto da pi. Y tengo calculada entonces mi integral. ¿Ya? ¿Se cachó eso? Entonces aquí lo que usamos fue teorema del residuo. Entonces, esta igualdad de acá es por teorema de residuo. ¿Dudas con esto? ¿Bien hasta acá? Sí, todo bien. Ya, súper. Entonces, ahora vamos a hacerlo para el otro camino. Y ahí vamos a usar otro teorema. Entonces, la misma idea. Vamos a hacer nuestro plano de Argand. Plano de Argand. Entonces, para arriba tengo los imaginarios. Para acá tengo los reales. Y la misma idea. Entonces,
Entonces, aquí menos epsilon, aquí más epsilon. Y aquí no me acuerdo cómo era el camino, pero lo vemos inmediatamente, es por arriba. ¿Ya? Entonces voy a tener algo así. Y después me voy hasta R, aquí llego hasta menos R, hasta R. Y en ambos casos la circunferencia exterior es por arriba. Entonces tengo algo de este estilo. Y aquí de nuevo la orientación es antihoraria. O sea, voy en esta dirección. Ya entonces, ahora, cuando quiera ver la singularidad es lo mismo que antes. El mismo punto porque no hemos cambiado la función. Lo único que hemos cambiado es el camino. Y ahora, si se fijan, la función es siempre regular o analítica acá adentro. ¿Ya? Por lo tanto, aquí podemos usar el teorema de Cauchy-Grosset, ya que nos dice que cuando este camino sería C1, cuando no hay ninguna singularidad contenida en el interior del dominio que encierra la curva, entonces esto es cero. Entonces aquí tengo f de z, y esto es cero, y aquí usamos el teorema, uno de los tantos teoremas de Cauchy. ¿Ya? ¿Por qué es cero? Entonces lo vuelvo a explicar. Porque no hay ninguna singularidad que esté en el dominio que encierra la curva C1, que sea una singularidad de la función que estamos integrando f de z. Por lo tanto, la integral cíclica, ¿no es cierto?, de ese camino va a ser cero. ¿Ya? Por teorema de Cauchy. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Sí, pues, todo ok. Ya, entonces, ahí con eso tendríamos ya la parte A, B y C. Demostramos que en el primer camino la integral vale pi porque estamos encerrando, o sea, la singularidad queda dentro de nuestra curva. La otra integral es cero porque está fuera de nuestra curva. Y ahora nos vamos con la parte más peluda, ¿no es cierto? Que es la parte que no dice, pero es la parte D. Entonces nos dice, finalmente, a partir de los resultados anteriores, calcule la integral B, que es esta cosa de acá. Entonces podemos elegir cualquiera de los dos caminos, C sub 0 o C sub 1, pero nos hacen algunas preguntas, ¿no es cierto? Dependerá de la curva de Jordan C sub 0, C sub 1, el valor de esta integral. Bueno, la respuesta como más o menos intuitiva es que no, ¿no es cierto? Pero vamos a ver si eso es realmente así. Y nos dan un hint también, que 2 veces seno de x es igual a 1 menos coseno de 2x, ya que es para relacionar esta integral de acá con la función que estudiamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Entonces, vamos primero a decir que lo que queremos calcular es b, que se define como la integral desde 0 hasta infinito de seno cuadrado de x partido en x cuadrado. Entonces, lo que uno hace aquí generalmente, que lo hemos hecho también en otras ocasiones en auxiliares, es extender esto a una región que vaya de menos infinito hasta infinito, si es que se puede, si es que la función es par, para tener que calcular menos curvas en la parametrización. ¿Ya? Entonces, veamos si esta es par. Entonces, si yo le pongo acá un menos x arriba, como el seno al cuadrado, le va a dar lo mismo para abajo, ¿no es cierto? Como tengo un x cuadrado, si le pongo un signo menos, la función no se entera, entonces es par, y por lo tanto yo puedo decir que esto va a ser un medio de menos infinito hasta más infinito de seno cuadrado de x partido en x cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Usar el hint que me dan al final. Entonces, el hint, esta expresión trigonométrica, me dicen que 2 seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x. Entonces lo voy a anotar acá al lado. Me dice que perdón, aquí, ¿cómo era esto? 2 seno cuadrado de x era 1 menos coseno de 2x. Ya, entonces aquí yo puedo despejar seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x.
y decir que esto es 1 menos coseno de 2x dividido en 2. Y esto lo voy a reemplazar acá arriba. De tal manera que mi integral b ahora va a quedar como un medio, la integral de menos infinito a más infinito, de 1 menos coseno de 2x partido en 2, y aquí hay un x cuadrado, entonces 2x cuadrado. Ya, y lo último que voy a hacer es meter este 2 de acá adentro de la integral. Entonces esto va a ser la integral de menos infinito a más infinito de 1 menos coseno de 2x partido en 4x cuadrado. Ya, y esto sí que se parece ahora a la integral que calculamos antes en el plano complejo, ¿no es cierto? Tenemos casi lo mismo, ¿no es cierto? Lo único que nos va a interesar ahora va a ser la parte real, ¿no es cierto? Porque nuestra función es la f de z era 1 menos e elevado a 2 y z partido en 4 z cuadrado. Entonces, si yo ocupo, ¿cómo se llama esto? La fórmula de Euler. Esto es 1 menos, y puedo desarrollar esto como coseno de 2z más y seno de 2z partido en 4z cuadrado. Ya, entonces lo que me va a interesar, si se fijan, es la parte real. Todo lo que no tiene un i acompañando, esa es la parte que me va a interesar. Entonces, por eso voy a usar esta función, porque es más simple que trabajar con funciones trigonométricas en los complejos. Ya, ese va a ser como el truco que vamos a usar, de que voy a usar esta función teniendo presente que lo que me interesa a mí calcular es esta de acá, que es la parte real de la función compleja que estoy utilizando. Ya, entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a utilizar algunos de los caminos que escogimos. Ya, entonces no sé cuál les tienen que usar, como de los caminos, o usar ambos, no sé. De los caminos el C0, el C1, hay uno que encierra y otro que no encierra. Yo creo que vamos a usar este que no encierra, que nos da 0, porque tengamos que hacer un cálculo menos. Entonces vamos a usar C1. Ya, entonces lo que vamos a hacer es parametrizar la curva. Entonces vamos de nuevo a hacer nuestro dibujito para parametrizar bien. Entonces, de nuevo, el eje imaginario, el plano de Argand, eje real. Entonces dijimos que íbamos a usar la que va por arriba. Entonces, aquí vamos de menos epsilon más epsilon. Después vamos hasta R. Aquí está menos R. Y después nos vamos por arriba. Y esto siempre parametrizado en el sentido antihorario, para que todos los teoremas funcionen. Ya, entonces ahora vamos a separar esto en curva, ¿no es cierto? Porque cuando yo quiero calcular la parametrización necesito separar esto en curva. Entonces vamos a definir aquí la diferencia de esto, por ejemplo, con los que hemos resuelto en auxiliares, que aquí tenemos claro, como una curva más, ¿no es cierto? Que es la que está aquí, ¿no es cierto? Encerrando a la singularidad. Pero eso no va a ser una dificultad, ya van a ver por qué. Entonces, esta de acá la vamos a llamar C sub R. La de adentro la vamos a llamar C sub epsilon. Y a las otras dos que quedan, perdón, para que no nos confundamos, la vamos a llamar gamma sub R y esta gamma sub epsilon. Y a las otras dos que quedan, las vamos a llamar, me refiero a estos tramos de acá, esto lo vamos a llamar C sub menos, o sea, gamma sub menos, y este gamma sub más. Ya son simplemente índices, uno le podría haber puesto gamma sub 1 y gamma sub 2, da lo mismo. Ya, pero es para que tengamos como alguna referencia a qué es lo que estamos calculando. Entonces esta va a ser el radio exterior, el gamma sub R, el gamma sub epsilon, el radio interior, y las otras van a ser la parte negativa del eje real y la parte positiva del eje real. Ya, entonces, ahora hacemos nuestra ecuación integral, ¿no es cierto? Que es decir que la integral sobre toda la curva, esta es C sub 1, creo, a ver, veamos. Claro, esta es C sub 1, la que va por arriba. Entonces, la integral de C sub 1 de
f de z va a ser igual a sumar en todos los tramos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener sobre gamma sub más f de z más sobre gamma sub menos f de z y voy a escribir acá abajo las otras que faltan. Entonces me va a quedar gamma sub r f de z más la integral de f de z en la última curva que nos falta, que es gamma sub epsilon. Ya entonces, aquí es la misma idea que hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, esto de acá lo calculamos usando teorema de Cauchy, ahora sabemos teorema de los residuos también, pero de hecho, incluso esta ya la calculamos antes, en la parte B, creo. Entonces esto ya no va a ser un problema, pero la podríamos haber calculado usando cualquiera de esos métodos. Pero en este caso la calculamos usando residuos por medio de la serie. ¿Ya? La parte derecha vamos a pretender de que estas dos al final tiendan a nuestra integral B. Esto es como una idea, ¿no es cierto? Es como el método o como el esquema de pensamiento que uno aplica para este tipo de integrales. Entonces, nosotros esperamos que esta integral, ojalá que se fuera a cero, la del radio exterior, y esta en verdad no habíamos trabajado mucho con esta, así que no sabemos, pero la vamos a parametrizar y vamos a ver qué da. Pero este es como el esquema de pensamiento que hemos ido trabajando, ya que va a haber una integral que converja a la que queremos, otras integrales van a converger a cero, y esta de acá, bueno, en este caso no sabemos, pero podría ser cero o algún valor, no sé, podría ser pi, pi medio, no sé, algún valor. Entonces vamos a ir parametrizando cada una de esas integrales. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea. Ahora vamos a partir entonces con la curva gamma 1. Perdón, gamma más. Entonces, en gamma más tenemos que z está en el eje real. Entonces va a ser un parámetro real que lo vamos a llamar x. Y entonces decimos que dz es igual a dx. Y además, este parámetro real va a ir en esta curva. Si se fijan, tenemos que mirar acá arriba. Va desde epsilon hasta r. Ya, entonces, ¿qué es lo que obtengo acá? Lo siguiente, que la curva gamma más f de z va a ser simplemente desde donde está definido mi parámetro, entonces desde epsilon hasta r, y aquí voy a reemplazar x en z, ya, o sea, perdón, x, claro, x en z para la función f. Entonces aquí me va a quedar 1 menos e elevado a 2 y x partido en 4x cuadrado de x, ya, porque el de z es igual al de x. Y ahí tenemos nuestra primera integral. Y vamos a ir haciendo lo mismo para las otras. Entonces, sigma menos, tenemos la misma idea. X, o sea, perdón, z también va a ser x, porque también estamos en el eje real. Tenemos que dz va a ser igual a dx. Y además, nuestro parámetro en este caso, volvamos a ver la figura. En este caso estamos en esta curva de aquí. Nuestro parámetro va desde menos r hasta r. Ojo con los límites de integración por donde estamos integrando. En ese sentido, por lo tanto, vamos de menos r hasta aquí es menos epsilon. ¿Ya? Entonces, esto está definido desde menos r hasta menos epsilon. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la integral sobre gamma menos de f de z de z, hago algo similar a lo que hice antes. Entonces voy desde menos r hasta menos epsilon, y aquí reemplazo donde dice z, reemplazo x, y entonces esto me va a quedar 1 menos e elevado a 2 y x partido en 4x cuadrado de x. Ya, y ahora vamos con con los semicírculos. Entonces, la primera es en R. Ya, entonces en R, veamos de nuevo nuestra figura. Entonces, en R tenemos un radio constante, por lo tanto, nuestra parametrización va a ser la siguiente. Z va a ser
un complejo con radio constante R que va a ir cambiando su orientación. Y eso lo decimos de esa manera. R por elevado a I teta, donde teta es un parámetro real. Y entonces aquí vamos a obtener que de z es R I elevado a I teta de teta. Y ahí por último, nuestro parámetro va a ir definido en un ángulo, ¿no es cierto? Tenemos que ver la orientación para determinar eso. Entonces, si se fijan, esto va desde 0, ¿no es cierto? Que es el ángulo horizontal, hasta pi. Recorremos un ángulo de pi radianes. Entonces, esto va desde 0 hasta pi. Ya, entonces aquí vamos a tener algo levemente distinto a lo anterior, pero no algo que no conozcamos. Entonces, f de z va a ser la integral. Entonces voy a ver mi parametrización, ¿dónde está definida? De 0 a pi. Entonces, 0 a pi. Y ahora tengo que reemplazar z, donde dice z, tengo que reemplazar esto de acá. Entonces me va a quedar 1 menos e elevado a 2i, y aquí tiene que ir mi z, y mi z es r por una exponencial. ¿Ya? Y abajo me va a quedar entonces 4 veces x cuadrado, es decir, perdón, z cuadrado, que es esto elevado al cuadrado. 4 veces r cuadrado elevado a 2 y teta. Y el dz de acá lo acabo de calcular, ¿no es cierto? Es r i elevado a i teta de teta. Ya, entonces esto yo lo puedo como manipular un poco para que quede un poco más ordenado. Entonces lo que voy a hacer es separar esto un poco, entonces de 0 a pi. Y aquí hay una suma, esta suma la voy a separar. Entonces voy a sumar dos términos. Y voy a distribuir por este de acá. Entonces el primero me va a quedar algo así como r por i elevado a i teta partido en 4r cuadrado elevado a 2 i teta. Y aquí me va a quedar menos, entonces elevado a 2 y r elevado a i teta por r y elevado a i teta. ¿Ya? Y aquí me va a quedar abajo, bueno, el mismo denominador, ¿no es cierto? 4r cuadrado elevado a 2 y teta, y todo eso integrado en d teta. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? Entonces aquí es lo que yo les decía antes en el esquema de pensamiento, ¿no es cierto? Era que nosotros desearíamos que esta integral de acá se hiciera 0. Entonces, veamos si eso es cierto, así como al ojo ahora antes de calcularle el límite. Entonces, si se fijan, esto de acá es una exponencial imaginaria donde teta es real, por lo tanto esto de aquí son seno y coseno, o sea, está acotado. ¿Ya? Y si se fijan, lo de abajo en R crece más rápido que lo de arriba, ¿no es cierto? Porque arriba va como R y abajo va como R cuadrado. Por lo tanto, si yo hago tender el límite cuando R tiende a infinito, este término se va a ir a 0. Se va a ir a 0 si R tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, para este de acá, podríamos hacer algo similar, pero este es un poquito más complejo, porque esto de aquí es acotado, esto de aquí también es acotado, así que lo despreciamos, esto de aquí también, son constantes simplemente. Tenemos la misma idea de que abajo tenemos un grado mayor que arriba, ¿no es cierto? Abajo tenemos r a la 2 y arriba tenemos r a la 1, pero esta exponencial de aquí no es tan sencilla. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esta exponencial para calcular el límite. Entonces, vamos a desarrollar un poquito esa integral para que veamos inmediatamente de que se nos va a ir a 0. Entonces, aquí es 2r, y esta exponencial la voy a expandir como con la fórmula de Euler. O sea, voy a decir que esto es coseno de teta más y seno de teta. Y ahí entonces esto yo lo puedo separar, ¿no es cierto? En dos exponenciales. La primera va a ser e elevado a 2 y r coseno de teta por e elevado a 2 y r y seno de teta. Entonces cuando yo junte estos dos i, me va a dar un menos 1. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a dejar aquí un menos 2, entonces r seno de teta.
¿Ya? Y ahora yo sí puedo ver que esto realmente se va a ir a cero. Porque lo primero es una exponencial imaginaria, o sea, sigo teniendo un i, y esto de acá es acotado en teta. Por lo tanto, eh, esto de aquí tiene módulo 1. O sea, si yo le calculo el módulo a esto tiene módulo 1. ¿Ya? Porque lo que hay multiplicando a la i es real. Todo es real. El radio es real y el coseno de teta, dado que teta es real, también va a ser real. Entonces es una exponencial unitaria, lo que uno llama, porque tiene módulo 1. Por el contrario, esta de acá es una exponencial real, pero lo que nos salva es que tiene un signo negativo. Entonces, cuando r va a infinito, esta de acá va a cero. Ya está aquí, no necesariamente, esto va a cualquier valor, pero es acotado porque es una exponencial unitaria, porque tiene un i arriba multiplicando a puras cosas reales. ¿Ya? ¿Se cachó ese argumento? Entonces, lo que voy a decir aquí, para no tener que volver a hacerlo después, voy a decir que el límite, cuando r tiende a infinito, de la integral gamma r de f de z, va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, realmente pasó lo que queríamos que pasara cuando lo dijimos al comienzo. Ya, entonces, dudas con esto, antes de que sigamos con la última que nos queda. ¿No? Ya, entonces vamos con la última, que es la que no habíamos hecho antes, por ejemplo, en auxiliares. Creo que probablemente vieron alguna en cátedra, pero de todas maneras vamos a ver cómo se parametriza esa de ahí. Entonces, si se fijan, aquí estamos volviendo al dibujo para ver cómo parametrizar esta circunferencia chiquitita de ahí. Entonces, si se fijan, también tiene radio constante. Sin embargo, el radio ya no es R como antes, sino que es epsilon. Ya, entonces, vamos con nuestra parametrización para gamma sub epsilon. Entonces, en este caso, tenemos que Z es un complejo que tiene el radio constante, es decir, lo podemos escribir como E, por una rotación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo decimos rotación en los complejos? De esta manera. Cuando θ es un real, obviamente. Entonces, en este caso tenemos que de Z va a ser epsilon i elevado a i θ de θ. Y aquí, ojo, con dónde está definido nuestro parámetro. Para eso tenemos que volver de nuevo al dibujo. Porque, si se fijan, partimos en este punto de acá. Porque vamos en ese sentido. Entonces, partimos en un ángulo igual a pi y vamos hasta un ángulo igual a 0. ¿Ya? Porque como los ángulos se miden desde acá hacia allá, cuando lo que hacemos es, estamos en pi y nos vamos continuamente hasta el 0. ¿Ya? Entonces, nuestro ángulo va a estar definido desde pi hasta 0. ¿Ya? Y ahora es lo mismo de antes, pero ahora vamos a usar un truquito. Entonces, aquí viene la parte distinta. Entonces, la integral de gamma epsilon de f de z dz va a ser igual a la integral, por supuesto, de la parametrización, o sea, donde está definido nuestro parámetro, que es desde pi hasta 0. Y ahora cuando reemplacemos aquí, no lo vamos a hacer directamente en la función, sino que lo vamos a hacer perdón, nuestra serie, ya la serie que calculamos antes, ahí vamos a reemplazar esto. Ya, entonces, eh, traigamos la serie un momento para que no tengamos que andar volviendo. Entonces, tenemos la serie, no sé cuál llevar en verdad. Podría llevar esto lo borro y llevo esto de aquí que va a ser más ilustrativo. Entonces lo voy a llevar un momento, después lo voy a borrar en la nueva página. Y aquí lo voy a anotar por aquí abajito, por acá, ahí. Entonces lo que yo digo es que, bueno, esta es la serie que calculamos antes y esto en el fondo es f de z. Y ahora yo tengo que reemplazar z por eso de ahí. Ok, entonces me va a quedar algo así como... vamos a hacerlo ya. Entonces, menos
que no sé si usar todos los términos que tenemos acá. Ya, yo creo que sí, va a ser ilustrativo. Entonces, anotemos todos los términos. Vamos a reemplazar z en nuestra serie por epsilon elevado a i teta. Entonces me va a quedar 2i, estoy copiando el primer término, está acá. Entonces me queda 2 al cuadrado por 1 partido epsilon elevado a i teta. Ya, y aquí me va a quedar entonces más 2i al cuadrado partido 2 al cuadrado, 2 factorial. Y aquí no hay ningún z, entonces no tengo nada que reemplazar. Después aquí empieza el primer término con potencias positivas, ¿no es cierto? Entonces 2i elevado a 3. Y aquí donde hay un z, entonces voy a reemplazar mi parametrización, o sea, epsilon elevado a i teta partido en 2 al cuadrado por 3 factorial. Y aquí ya voy a decir, no voy a reemplazar en toda la serie, ¿no es cierto? No tengo, no me alcanza el tiempo para hacer eso. Entonces, ahora voy a anotar el de z, ¿no es cierto? El de z lo tengo acá arriba, que es epsilon por i elevado a i teta de teta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Ver que solamente hay un término que no se va a morir cuando epsilon tiende a 0. Entonces, lo que voy a hacer ahora es solamente meter este epsilon adentro. ¿Ya? Entonces, cuando yo ponga este epsilon adentro, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a borrar de aquí. Por ejemplo, este epsilon de acá va a pasar a ser epsilon cuadrado. Aquí donde no había epsilon, va a haber un epsilon. Y aquí donde estaba este epsilon dividiendo, se va a borrar porque se va a cancelar cuando multiplique por el epsilon. Entonces me va a quedar algo de este estilo. Y el término que viene acá a la derecha va a ir como epsilon a la 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí cuando yo haga el límite de epsilon tendiendo a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que va a pasar aquí es que todos estos términos que tienen potencias positivas de epsilon se van a ir a 0. ¿Ya? Porque está multiplicando en epsilon. Cuando yo haga el límite de epsilon tendiendo a 0. Ya todos estos términos van a ir a 0. Entonces solamente me va a sobrevivir este de acá. Entonces, lo que yo digo, bueno, esto va a ser la integral desde pi hasta 0 de menos 2i partido en 2 al cuadrado. Y fíjense que aquí tengo 1 partido en elevado a i teta y afuera me queda esto de acá. Entonces por i elevado a i teta de teta. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo ahora acá? Aquí hay muchos términos, hay que hacer las multiplicaciones con cuidado. Entonces, saquemos este menos de acá, para afuera. Saquemos todo lo que sea constante, que casi es todo en verdad. Entonces, fíjense que esta exponencial imaginaria se puede cancelar con esta de acá. Tengo un i cuadrado, que es un menos 1, por lo tanto se va a cancelar con este menos de acá afuera. Y estos dos también se van a cancelar, no completamente, sino que este de aquí va a cancelar a este exponente. Entonces me va a quedar un medio, la integral de pi hasta 0 de teta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Se va entendiendo? Disculpa, ¿podría subir un poco la parte del límite? Ujú. Ahí, gracias. Ya. ¿Hay más dudas? ¿Consultas? ¿Hasta acá? ¿Se va captando la idea? Esta es como la parte nueva, en verdad. Que era, yo creo, según mi punto de vista, la parte más complicada del problema, pero como que la pregunta tenía un sentido, o sea, como que le hacían calcular la serie para que la utilicen en algún momento. Y está todo como muy estructurado en ese sentido. ¿No hay más dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, entonces
lo que vamos a hacer ahora es simplemente... Bueno, se me pegó esto. Esperemos un momento que vuelva. Uy, no quiere volver. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver si puedo... Quizás voy a dejar de compartir un momento. Y ahora voy a compartir de nuevo. A ver, ahora. No, sigue pegado. A ver, ¿qué puedo hacer? Quizás cambiar de página. Ahí sí, ya. Súper. Entonces, ya estamos a punto de... Están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me Sí. confirman? Ya. Sí, Ya, entonces calculemos hasta lo que nos falta. Aquí vamos desde 0 a pi de teta, entonces esta integral es más o menos sencilla, es un medio, y la integral simplemente es, los límites de integral son restados, entonces 0 menos pi, entonces esto es menos pi medios. Ya. Entonces, pero esto es siempre cuando estamos calculando aquí, fíjense, el límite cuando epsilon tiende a 0. ¿Ya? Y ahora podemos juntar entonces todo lo anterior. Entonces, ya. ¿Esto está bien? Sí, me había asustado un momento. Ya, entonces, juntemos, esta ecuación la queremos juntar. Entonces, la vamos a llevar al final. Acá. Entonces... Ya, entonces repasemos qué es lo que tenemos. Entonces, esta de aquí, ¿se acuerdan cuánto valía esta de acá? Vamos a separar esta de aquí, y esta de acá, y esta de acá. Ya, entonces, ¿cuánto valía esta de aquí? Volvamos al contorno. El contorno es C1, ¿no es cierto? Estamos pasando por arriba. Por lo tanto, esa va a ser 0, ¿no es cierto? Ya la habíamos calculado, de hecho, creo que está en la página anterior. Veamos, comprobemos que lo hicimos bien, entonces. Está acá, no, la siguiente. Aquí está C0, porque la de después C1. Aquí tenemos la de C1, entonces. Claro, aquí dijimos C1 es 0 por teorema de Cauchy. Entonces tenemos esa integral igual a 0. ¿Dónde estamos? Estoy medio perdido. Acá. Ya, entonces, esta integral de acá es 0. La calculamos antes por teorema de Cauchy porque no tenemos ninguna singularidad contenida en la región que encierra la curva C1. Ya, estas de acá, la suma de estas dos, cuando hagamos el límite tendiendo de R a infinito y de epsilon a 0, fijémonos qué nos da. Entonces esas las calculamos hace un rato. Entonces esta de aquí, por ejemplo, con el límite, se va a ir desde menos infinito hasta 0, de 1 menos e elevado a 2 y x, partido en 4x cuadrado de x. Y la anterior, que era en la parte negativa, perdón, en la parte positiva, aquí vamos a tener entonces, cuando hagamos epsilon a 0, se va a ir a 0, r infinito, esto se va a ir a más infinito, y aquí vamos a obtener 1 menos elevado a 2 y x, partido en 4 x cuadrado de x. Y entonces, si se fijan, guárdense por un momento en la cabeza esta de acá, que es de 0 a infinito de la función evaluada en x, y la siguiente es lo mismo, solo que es de 0, desde menos infinito hasta 0. Entonces, si yo las junto esas dos, esto me va a quedar aquí igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de 1 menos elevado a 2 y x partido en x cuadrado y aquí un 4 de x. ¿Ya? La de r la vimos hace un momento, dijimos que era 0. Y la de epsilon, que es lo nuevo, ¿no es cierto? La cosa que no habíamos hecho antes, pero creo que se lo habían visto en cátedra, es menos pi medios. ¿Ya?
Y entonces ya estamos, en el fondo, listos. Porque ya podemos, nos falta un paso nomás, ¿no es cierto? Que es decir, ok, yo puedo pasar esta de acá para el otro lado sumando, entonces me va a quedar aquí pi medios, va a ser igual a esta integral de acá, pero esto no es exactamente lo que queremos, es parecido, entonces vamos a ver. Entonces esta es la integral desde menos infinito, de menos infinito hasta más infinito, de 1 menos, y ahora voy a usar la expresión de Euler. Entonces, lo que me va a quedar aquí va a ser coseno de 2x más y seno de 2x. Y abajo me queda un 4x cuadrado de x. Y si se fijan, esto yo lo puedo separar en dos integrales. La primera va a ser desde menos infinito hasta más infinito, de 1 menos coseno de 2x partido en 4x cuadrado de x. Y la siguiente va a ser y, la integral de menos infinito hasta más infinito, de la parte imaginaria, ¿no es cierto? Que en este caso sería algo así como, aquí me falta un menos, ¿no es cierto? Porque hay un menos acá. Entonces me quedaría menos seno de 2x partido en 4x cuadrado de x. Ya entonces aquí yo tengo una ecuación compleja, ¿no es cierto? Yo tengo un complejo a la izquierda y otro complejo a la derecha. Tengo a más bi igual a c más di. Entonces, cuando yo tengo este tipo de ecuaciones, lo que yo puedo decir, tal como una ecuación vectorial, cuando yo tengo una componente en x tongo y otra en y tongo, puedo decir que a tiene que ser igual a c y que b tiene que ser igual a d. ¿Ya? Aquí interpretamos los y como si fueran vectores. Como si la parte real fuera una componente vectorial y la parte imaginaria fuera otra componente vectorial totalmente distinta. Entonces nos dan dos ecuaciones, que la parte real es igual a la parte real y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. Entonces, si se fijan a la izquierda, tenemos solamente parte real, o podemos decir que tenemos más 0 por i. Entonces, hacemos este tipo de ecuaciones, igualamos la parte real, y entonces nos queda que la integral desde menos infinito hasta más infinito de 1 menos coseno de 2x partido en 4x cuadrado de x va a ser igual a la parte real, ¿no es cierto? Porque esto de aquí es la parte real de la parte derecha, es igual a pi medios. Ya, y lo último que nos queda es usar de nuevo nuestra identidad, el hint que nos dan, para volver a nuestra función original. Entonces, veamos que nos dicen que 1 menos coseno de 2x es 2 seno de x. Entonces, con eso ya estamos listos. En el fondo, si yo uso esa identidad, aquí me va a quedar la integral de menos infinito a más infinito de, perdón, seno cuadrado de x partido en 2x cuadrado de x. ¿Ya? Y si yo un medio lo cambio por cambiar el límite de integración, me queda eso. Y ahí estamos. Entonces ahí calculamos cuánto vale nuestra integral. ¿Ya? Entonces, duda hasta acá. ¿Se cachó? Sí, yo por lo menos entendí. Ya, súper. Entonces, ¿más dudas? ¿Consultas? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Esta sería entonces la pregunta número 1 del control de la semana pasada. Ya, si no tienen dudas, entonces podríamos intentar la 2. Nos demoramos justo una hora aproximadamente, descontando los minutos del inicio, quizás. Una hora justo. No sé cuánto tiempo tenían para resolver esto. ¿Alguien sabe? ¿O era todo el día? 3 horas, si no me equivoco. Ya, 3 horas. Como contando todo el tiempo de escaneo y todo, ¿no es cierto? ¿O Sí. aparte? Ah, ya. Se supone que son 2 horas de resolución y una de entrega. Ya, comprendo. Ya,
Ya, vamos a ver si nos alcanzamos a ajustar el tiempo. Yo creo que sí. Esta ya me tinca a mí que es un poquito más sencilla. Ya. Entonces vamos con el problema número 2. Nos dan una función, igual que la anterior, está súper guiada. Entonces nos dan una función, siempre estos controles que hace el profe tienen harto texto, de repente son como medio así intimidantes con el texto, pero en general es texto nomás, no es como mucha complejidad, sino que tratar de guiarlos un poco la resolución. Entonces nos dan una función g de z, de esta manera, una función polinómica en el sentido de que, perdón, racional en el sentido de que es un polinomio constante partido en un polinomio de grado 2. Entonces nos dicen que es analítica en todos los complejos, excepto en z igual a 1 y z igual a 2, y eso se puede ver claramente porque si uno reemplaza aquí z igual a 1, esto explota, si reemplazo aquí z igual a 2, también explota. Entonces queremos encontrar la expresión de Laurent de la función g de z en los anillos estos de acá. Ya, entonces en esos dos anillos. Esa es como la explicación del problema, pero nos piden cosas en particular, ¿no es cierto? Lo primero es encontrar A y B tales que G de Z se escriba como sumas parciales, básicamente. Ya, entonces vamos a hacer eso. Entonces lo primero es que G de Z nos presentan G de Z como Z menos 1 partido en Z menos 2. ¿Ya? Entonces, lo que queremos es hacer sumas parciales, es decir, encontrar una expresión de este tipo, ¿no es cierto? Z menos 1 más B por Z menos 2. Entonces, el procedimiento típico para esto es que yo como que hago mi factor mínimo múltiplo para esta expresión de acá y tengo que imponer condiciones para A y B tal que arriba tenga un 1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a decir que de aquí yo puedo decir que esto es lo mismo que A por Z menos 2 más B por Z menos 1 cuando hago el mínimo como múltiplo, y esto lo divido entre Z menos 1 y Z menos 2. Y entonces, si se fijan aquí, volví a recobrar lo que tenía antes, que es esto de acá, y arriba yo quiero tener un 1. Entonces, lo que yo quiero es que A más B sean 0, y también me gustaría que menos 2A menos B sean igual a 1. ¿Ya? ¿Se cacha por qué? ¿Se entiende esa idea? ¿O no se entiende? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Yo no entendí. Ya, entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente expandir esto de acá. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es decir que, bueno, arriba tenemos en la parte izquierda A por Z menos A, y para la derecha tenemos BZ menos B. ¿Sí? ¿Eso sí se cacha? Sí, y debería ser menos 2A. Sí, eso, exactamente, gracias. Entonces, Ujú. menos 2A. Entonces, lo que queremos que esto sea 1, que el numerador sea 1, porque el denominador ya está listo. Entonces, aquí de nuevo utilizamos la misma idea de antes, ¿no es cierto? Como esto de que es análogo a tener una expresión vectorial, ¿no es cierto? Donde tenemos un polinomio en este caso, porque tenemos cosas que van con z, estas de acá, y cosas que van sin nada, con z a la 0 si quieres. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga z tiene que ser igual a 0, porque arriba no tenemos polinomio de grado 1, no tenemos nada con z arriba. Entonces, todo lo que tenga z, si yo factorizo por z arriba, me va a quedar z, factor común de a más b. ¿Ya? Entonces, de aquí yo obtengo que a más b tiene que ser 0. Es la primera ecuación. Por otra parte, polinomio de grado 0, que son los constantes, es esto de acá. Y eso yo quiero que arriba, si hay un polinomio de grado 0, que es 1, entonces yo quiero que menos 2a menos b sea igual a 1. Ya, entonces este es mi sistema de ecuaciones. ¿Se cachó ahora? Sí, gracias. Ya, entonces lo que yo voy a querer aquí, entonces puedo decir que, por ejemplo, b
es igual a menos a, de la ecuación de acá. Entonces, ese b, que es igual a menos a, lo voy a reemplazar ahora acá. Entonces me va a quedar menos 2a menos b, que es menos a. Entonces eso me va a quedar igual a 1. Y acá entonces tengo menos a igual a 1. Y ahora vuelvo a mi ecuación de arriba para decir que entonces b es igual a 1. Y que a es igual a menos 1. Y ahí tengo entonces mi sistema resuelto. Ya lo resolví de una forma media caótica. Igual uno puede usar como las técnicas de que vieron en lineal, pero creo que con esto ya se cacha más o menos la idea. No es necesario usar como esta diagonal, no, perdón, ¿cómo era el escalamiento de Jordan? No me acuerdo, el de Gauss. También lo pueden hacer así, pero este es un método, creo, un poquito más rápido. Ya, entonces, con esto vamos a tener mi función separada en fracciones parciales. Entonces, volvamos a lo de arriba. Voy a tener menos 1 entonces, porque a es menos 1. Estoy mirando acá. Partido en z menos 1. Y acá tengo b partido en z menos 2. Y b es 1, entonces aquí es 1. Y ahí con eso estaría con la parte a, si se fijan. Volvemos entonces acá. La parte a es encontrar a y b tales que se cumple eso. Y entonces ya lo encontramos. Y luego nos dicen escriba la función g1. Si se fijan, g1 de z es la primera parte, el primer término. Y g2 es el segundo término. ¿Ya? Entonces nos dicen, y nos dan bien guiado esto, nos dicen que la g1 lo queremos escribir en términos de una serie geométrica convergente para 1 partido en z menor que 1. Y para G2 queremos lo mismo para Z medios menor que 1. ¿Ya? Entonces ahora vamos a usar la serie geométrica y vamos a separar esto usando nuestras funciones G1 y G2. Entonces G de Z va a ser igual a menos G1 de Z más G2 de Z. ¿Por qué menos G1? Porque la función G1 que me dan es con lo mismo que lo que tengo acá arriba, pero en nuestro caso A es menos 1. Entonces lo que yo tengo acá es menos G1, en esta parte de aquí. Ya, entonces vamos a hacer la serie a G1 y a G2. Entonces, vamos con eso. Entonces primero con G1. Entonces G1 de Z es 1 partido en Z menos 1. ¿Ya? Y yo voy a anotar aquí al margen la serie geométrica, que eso también se lo dan en el enunciado, que es 1 menos Z igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de z elevado a n. ¿Ya? Y esto aquí es súper importante porque aquí está el radio de convergencia, esto es para módulo de z menor que 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Ahora utilizar esa serie, pero para estas funciones de acá. Entonces, fíjense que para G1 nos dicen que módulo de 1 partido en z tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, nosotros queremos encontrar algo así como una serie geométrica que el z se reemplace por 1 partido por z. ¿Ya? Entonces esa va a ser nuestra meta. Entonces, queremos arreglar esto de tal manera que se vea como algo así, como 1 partido por z. Y ahí obviamente esto aquí va a cambiar, pero ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, hagamos eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir por 1 partido por z arriba y abajo. O sea, vamos a multiplicar aquí por 1 partido por z y abajo también por 1 partido por z. En el fondo eso es un ni quita ni pone porque estoy multiplicando por 1, básicamente. Entonces, arriba me va a quedar 1 partido por z y abajo me va a quedar 1 menos 1 partido por z. Y esto ya está en la forma en la que les dije que quería que quedara. Entonces esto yo lo puedo dejar afuera, ¿no es cierto? Puedo decir que esto es 1 partido por z, factor común de 1 partido en 1 menos 1 partido por z. Y ahí lo del paréntesis va a ser entonces mi serie geométrica. Entonces, si se fijan, esto de acá del paréntesis es lo mismo que lo de arriba, solamente que estoy reemplazando z
z lo estoy reemplazando por 1 partido por z. ¿Ya? Entonces, esto me va a quedar 1 partido por z, la sumatoria, desde n igual a 0 hasta infinito, de 1 partido por z a la n. ¿Sí? Y el radio de convergencia, como yo estoy haciendo esto de acá, tengo que reemplazar aquí la misma idea. Entonces, 1 partido por z en módulo menor que 1. Y ahí tengo la serie que me pida. Si se fijan, para la serie G1, me dicen que 1 partido por z, el módulo de 1 partido por z tiene que ser menor que 1. Así que ya lo tengo. Y ahora vamos a hacer lo mismo para G2, pero fíjense que para G2 me piden que el módulo de z partido en 2 sea menor que 1. Entonces tenemos que hacer otro tipo de arreglo acá. ¿Ya? Pero esta se cachó la idea. Ya voy a asumir que sí. Si tienen dudas me dicen. Lo último que voy a hacer acá con esta serie, creo que hay algo en el chat. Dicen que sí se cachó. Ya. Entonces, súper. Lo último que voy a hacer con esta serie es pasar este z adentro. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es decir que esto es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido en z a la n más 1, ¿ya? Metiendo el de afuera para acá adentro. Y el radio de convergencia, por supuesto, esto yo lo puedo reescribir de acá diciendo que 1 es menor que el módulo de z. Si paso el z para el otro lado multiplicando. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con G2. Entonces, G2 de z va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A esta función de acá. 1 partido en z menos 2. Entonces, 1 partido en z menos 2. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Lo que voy a hacer primero es multiplicar por menos 1 arriba y abajo. O sea, voy a multiplicar por menos 1 acá arriba y voy a multiplicar por menos 1 abajo. De esa manera me va a quedar entonces arriba menos 1 y abajo me va a quedar 2 menos z. Ya lo invertí abajo y arriba dejé el menos 1 expresado. Entonces, yo esto lo puedo factorizar como menos 1 por 1 dividido, y aquí voy a separar este 2 en dos términos, en 1 más 1, ¿no es cierto? Porque esto de acá es 1 más 1. Entonces, esto va a ser 1 menos z menos 1. No, perdón. No quiero hacer eso, ¿verdad? Eso lo voy a hacer más adelante. Entonces, lo que voy a hacer ahora, perdón por eso lo vamos a hacer para después. Entonces, aquí lo que voy a hacer es multiplicar por un medio arriba y abajo. Ya, entonces, multiplicar por un medio arriba, multiplicar por un medio abajo. Entonces, esto me va a quedar menos un medio. Y aquí me va a quedar 1 partido, cuando haga esta multiplicación de un medio por 2, me va a quedar 1. Y cuando haga esta multiplicación de un medio por menos z, me va a quedar menos z medios. Menos z medios. ¿Ya? Y esto de acá, si se fijan, de nuevo se parece a la geométrica. Solamente que ahora lo que yo estoy haciendo es cambiar z por z medios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces esto de aquí es menos un medio. Y el paréntesis lo voy a expresar como una serie geométrica. Entonces, en la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z lo estoy reemplazando por z medio, entonces esto es z medios elevado a n. Ya, y simplemente por simplicidad esto lo voy a escribir de una forma un poquito más compacta, metiendo el 2 de afuera adentro. Y el menos lo dejo afuera nomás. Ya, entonces esto va a ser desde 0 hasta infinito. Y adentro voy a tener entonces z elevado a n. Y abajo el 2 lo voy a juntar con el 2 de afuera. Entonces me va a quedar 2 elevado a n más 1. Y ahí tengo la serie para G2. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Se cachó?
Ya, entonces, si no tienen dudas, seguimos con la parte B. De hecho, en la parte A nos dicen escribir la función g de 1, ya, no serie geométrica convergente. Hicimos lo mismo para la serie G2, considerando esos radios. Fíjense que nos dieron los mismos radios, que es súper importante. Y en la parte B nos piden, a partir de los resultados anteriores, es decir, de la serie para G1 y para G2, escribir la serie de Laurent para g de z, que es la función que suma ambas funciones. Entonces, y calcular el residuo de g de z en z igual a 0. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es usar esta expresión de acá. ¿Ya? Esta expresión de aquí. Y vamos a traernos las series también. Las series de cada una de las funciones. Entonces, la primera, para G1, era esta de acá. Entonces, me voy a anotar aquí. Esto va a quedar medio caótico al principio, pero de ahí lo voy a agrupar todo para que quede más ordenado. Entonces, esto es G1. Y también me voy a traer G2. Entonces, G2 es esto de acá. Entonces, aquí tengo G2. Eso de ahí. Ya, entonces, G2 de Z va a ser igual a eso de ahí. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto de arriba, ahora voy a ir reemplazando por la serie. Entonces, tengo menos la serie de G1, que las tengo ahí a la derecha. Entonces, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido en z elevado a n más 1. Y después tengo más la serie de G2, que tiene un signo menos acá, así que me va a quedar menos la suma de n igual a 0 hasta infinito de z a la n partido en 2 n más 1. Y ahí tenemos nuestra serie. De hecho, nos queda de una forma súper bacán porque, si se fijan, esto de aquí tiene solamente potencias de n. O sea, esto de aquí, si yo lo expando solamente esto de acá, es algo así como 1 partido en 2, más algo por una potencia a la 1, más otra cosa por una potencia a la 2, y así sucesivamente. Van puras potencias de z, y aquí partimos con una constante. Para el caso de acá, por el contrario, tenemos la parte principal, ¿no es cierto? Porque tenemos puras cosas que divergen. O sea, aquí tenemos 1 partido en z más 1 partido en z cuadrado y así sucesivamente. Puras cosas que divergen. Z a la n. Y después esto continúa porque está infinito. Ya, entonces tenemos aquí la parte principal y la parte analítica, ¿no es cierto? La parte derecha sería la parte analítica, esto de acá sería la parte analítica, y esto de acá sería la parte principal. O la parte, ¿cómo le llaman también? La parte singular también. Ya, entonces, calculamos la serie para g de z, y ahora nos piden, si se fijan en la parte B, calcule el residuo de la función g de z en z igual a 0. Entonces yo les dije que el residuo de f de g en este caso, para el punto 0, es el coeficiente a sub menos 1 de la serie, ¿no es cierto? Porque la serie de Laurent uno la escribe como la sumatoria de un a sub n, desde n igual hasta, desde menos infinito hasta más infinito, por aquí una expresión, ¿no es cierto? Que va a ser, en la más general es z menos z0 a la n, pero en nuestro caso la serie está centrada en 0, entonces de z a la n. Este sería aplicado a nuestro caso. Entonces el residuo se calcula como el coeficiente, es decir, este término de acá, el término que acompaña al término 1 partido por z, que era lo que yo les había dicho antes. O si quieren el z elevado a menos 1, que es lo mismo que 1 partido por z. El término que acompaña este término es el residuo. Entonces, si se fijan, aquí vimos que habían puras potencias de z, y aquí hay puras potencias negativas de z. O sea, aquí tenemos la parte principal. En particular, aquí vamos a tener el término
1 partido por z, ¿no es cierto? Que se ocurre cuando n es igual a 0, ¿no es cierto? Cuando n es igual a 0, en esta serie de acá solamente, tenemos menos 1 partido por z, ¿no es cierto? Porque yo reemplazo n igual a 0, me queda ese 0, 0 más 1 es 1, entonces me queda 1 partido por z elevado a 1, que es 1 partido por z. Con este menos, me queda menos 1 partido por z, entonces lo que acompaña el 1 partido por z es un menos 1. Ok, entonces, con eso en mente, podemos calcular el residuo de g en 0, que va a ser exactamente menos 1. ¿Ya? Entonces, dudas con esto. Que lo dije medio rápido, puede que se hayan perdido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo me perdí como en el residuo como de la otra sumatoria. ¿Está acá? ¿O está Sí, acá? Ya, lo que pasa es que si nosotros expandimos esto, vamos a hacerlo aquí brevemente. Entonces, si nosotros expandimos esto de acá, entonces esto lo voy a escribir acá abajo. Aquí tenemos dos sumatorias, ¿no es cierto? Entonces, la primera, escribamos la primera. Entonces, la primera tenemos un signo menos afuera, y adentro vamos a tener algo así como cuando n igual a 0 tenemos 1 partido por z, después tenemos 1 partido en z a la 2, más 1 partido en z a la 3, y así sucesivamente. Eso es para la primera suma. En la segunda, vamos a tener algo un poquito más complejo, pero tampoco tanto. En verdad, abajo vamos a tener potencias de 2. Entonces, para n igual a 0 vamos a tener un medio por z elevado a 0. O sea, no hay z. Después, para el segundo término, vamos a tener 1 partido 2 al cuadrado, z a la 1. Después vamos a tener 1 partido en 2 a la 3, z al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la parte de la derecha no tiene singularidades. O sea, estos son puras potencias positivas de z. Si te fijas, aquí tenemos z a la 0 y después para adelante son puras potencias positivas de z. Por lo tanto, están aquí, con esta de acá no calculamos ningún residuo, porque no hay. No hay partes con potencias negativas de z. Sin embargo, para esta serie de acá sí tenemos partes con potencias negativas de z. De hecho, todas son potencias negativas de z. Partiendo por 1 partido por z, después 1 partido por z cuadrado, y siempre el z está en el denominador, si lo quieres ver así. Y entonces el residuo es lo que acompaña este término. ¿Ya? Y este término lo acompaña un menos 1, porque ante toda la serie hay un negativo multiplicando. ¿Ya? Entonces esto, si quieres, lo podemos reescribir así como menos 1 partido por z, menos 1 partido por z cuadrado, menos 1 partido por z a la 3, y así sucesivamente. Y después aquí tenemos menos un medio, menos z partido en 4, menos z cuadrado partido en 8, y así sucesivamente, menos y más términos. ¿Ya? ¿Se cacha? sí, gracias. Ya, entonces los residuos con la serie solamente con la parte que diverge y no con toda la parte, sino que solamente con el coeficiente que acompaña a 1 partido por z, o si lo quieren ver de la otra forma, el a sub menos 1. ¿Ya? Entonces, eso es el residuo. Entonces, no sé si hay más dudas con esto. No hay más dudas, creo que vamos bien con el tiempo. Nos queda como media hora para la C. Voy a ir solamente a un punto más que puede que no les haya quedado claro, que tiene que ver con el anillo, para ver si se cumple en el anillo lo que calculamos antes. Entonces vamos a volver brevemente a eso y después vamos a hacer la parte C, que es la parte como, entre comillas, complicada porque hay que calcular estas integrales y una lata, pero porque también uno lo podría hacer usando la serie geométrica, pero nos piden explícitamente hacerlo con las integrales. Entonces nos va a tomar un poco de tiempo, pero no creo que tanto. Entonces primero veamos este intervalo, ¿ya? Que es
módulo de z contenido entre 1 y 2. Entonces, para eso, volvamos a nuestra serie G1 y G2. Entonces, aquí tenemos nuestra serie G1. Y lo que voy a hacer aquí es hacerlo con otro color. Entonces, si se fijan, lo voy a hacer con verde. Entonces, voy a borrar esto. Y aquí está nuestra serie G1. Esto de acá. Importante, el radio de convergencia. Entonces, si se fijan, si yo hago una recta real para el módulo de z, esto converge para, y ubico el 0 acá, por ejemplo, y aquí ubico el 1. Entonces, esto converge para cualquier módulo de z mayor que 1, o sea, toda esta región de acá. De aquí hasta infinito. En el caso de G2, esto converge solamente para z partido por 2 menor que 1. Esto quiere decir que z tiene que ser menor que 1. Y al ser módulo es mayor que 0. O mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, si lo veo en la recta real, esto lo veo de esta manera. Entonces, para allá tengo el módulo de z. Aquí voy a fijar el 0. Aquí el 1. Entonces, esto converge en esta región solamente. Perdón, esto es... aquí paso multiplicando el 2 para acá. Entonces, esto es... Me queda... perdón, aquí es hasta 2. ¿Por qué? Porque paso este 2, módulo de 2 es 2, lo paso multiplicando para acá. Entonces me queda módulo de z menor que 2. Entonces, el radio de convergencia es hasta 2. De hecho, es de 0 hasta 2, o sea, toda esta región de acá. Entonces, cuando yo hago la función g, que es g1 más g2, o menos g1 más g2, lo que tengo que buscar es el intervalo de intersección entre los dos radios de convergencia, este de acá y este de acá. Y si se fijan, el único punto en común que comparten, lo voy a hacer con rojo, es desde 1 hasta 2. Si aquí hago el 2, y aquí está el 2, entonces esta converge para 1 a 2, y este también converge entre 1 y 2. Pero si me voy a antes, por ejemplo, en esta región de aquí, G1 no converge. Entonces no puedo decir que ahí toda mi serie va a converger. Y si me voy para los más allá de 2, la G2 no converge. ¿Ya? Porque en esta zona de aquí no converge G2. Entonces el único intervalo que comparten ambas series es de 1 hasta 2. Entonces de ahí yo puedo decir con toda certeza que el módulo de z tiene que estar contenido entre 2 y 1. Y ahí queda de nuevo como más claro todavía el problema consistente con lo que nos piden, ¿no es cierto? Que es una serie de Laurent en el anillo entre 1 y 2. Ya, entonces, ahora vamos con la parte C. Entonces, en la parte C nos piden una serie distinta, porque ahora nos piden centrarla, fíjense acá, en Z igual a 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, vamos a hacer un breve análisis de lo que hicimos. Lo que tenemos aquí, cuando tenemos la serie, son puras potencias de Z, ¿no es cierto? Potencias positivas en este caso para G1, y en el caso, perdón, potencias negativas de Z para G1 y potencias positivas de Z para G2. Ya de hecho eso lo podemos ratificar acá con nuestra serie final, ¿no es cierto? Tenemos puras potencias de Z. Aquí cuando la expandimos, de hecho se ve más claro todavía. Tenemos 1 partido en Z, 1 partido en Z al cuadrado, 1 partido en Z a la 3, y aquí tenemos Z, Z cuadrado, aquí tenemos Z a la 0, y puras potencias de Z en el fondo, tanto positivas como negativas. Ahora lo que nos piden en la parte C es una serie de Laurent, pero no va a ir como potencias de Z, sino que ahora nos piden potencias de Z menos 1. ¿Ya? O sea, queremos Z elevado a 1, por ejemplo, Z menos 1 elevado a 2, Z menos 1 elevado a 3, y así sucesivamente, y también potencias negativas si es que hubiese. También Z menos 1 elevado a menos 1, elevado a menos 2, a menos 3, y así, etc. Ya en el fondo queremos una serie que vaya de esta manera, z menos 1 a la n, desde n igual a menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Entonces eso es distinto, porque antes teníamos otra serie, que era desde n igual a menos infinito hasta más infinito, y teníamos aquí, pongámoslo un b sub n para diferenciarlo desde antes, y aquí tenemos solamente potencias de z a la n. ¿Ya? Ahora, como estamos centrando en 1,
nuestros polinomios van a ser z menos 1 elevado a n. Y esa es una gran diferencia, de repente que no se logra apreciar muy bien, pero es súper importante. Ya, entonces, para eso vamos a utilizar lo que nos dicen acá. Ok, entonces nos dicen que el coeficiente de la serie de Laurent es 1 partido en 2pi, esta integral de acá. Entonces vamos a copiar simplemente eso de ahí. Y vamos a decir entonces que f de z, en nuestro caso, es 1 partido en... Vamos a volver a la expresión inicial. Estaba más arriba, creo. Aquí, z menos 1 por z menos 2. Entonces aquí 1 partido en z menos 1, z menos 2. Ya lo que queremos nosotros es encontrar una serie de este tipo, que va desde n igual a menos infinito hasta más infinito, con unos coeficientes que vamos a calcular, y potencias de z menos 1 elevado a n. En donde nos dicen explícitamente que todos los a sub n van a ser 1 partido en 2pi, creo que era así. Veamos. Sí, 1 partido en 2pi, la integral cerrada de f de z partido en z menos z0, que en nuestro caso es 1, elevado a n más 1 de z. Eso de ahí. Ahí estamos. Entonces, tenemos que calcular las integrales, no hay de otra. Y vamos a reemplazar entonces nuestra función de acá. Muy bien, entonces 1 partido en 2pi, estoy simplemente copiando eso. Aquí copio la integral. Y ahora voy a reemplazar esto de acá. Entonces me va a quedar 1 partido en z menos 1 elevado a n más 2, ¿no es cierto? Porque junto este término con este de acá, multiplicando a z menos 2. Y todo eso de z. Ya, entonces tengo que calcular esta integral. Y esta integral yo la puedo hacer utilizando el teorema de Cauchy. Teorema de Cauchy, uno de los tantos teoremas de Cauchy. ¿Por qué? Porque esta curva de acá, gamma, como me piden la serie, fíjense, para un anillo que está centrado en 1 y va hasta 1, lo que yo voy a querer hacer es simplemente voy a estar encerrando una singularidad, que es esta de acá, para z igual a 1. O sea, mi punto singular aquí es z de 0 igual a 1. Por lo tanto, esto lo voy a hacer con teorema de Cauchy, diciendo que todo esto va a ser la parte no singular y esto de aquí va a ser la parte singular. Entonces, ¿cómo se hacía con teorema de Cauchy? Vamos a verlo. Entonces, creo que la última vez les mostré esta página de Wikipedia donde aparece el teorema de Cauchy, la fórmula integral de Cauchy, que está de acá, ¿no es cierto? Para calcular esa integral yo puedo calcularlo en términos de las derivadas de la parte que no es singular. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar el teorema de Cauchy por acá, en algún rincón. Entonces, teorema de Cauchy lo voy a anotar en otro color, en verde. Lo voy a anotar acá. Entonces, teorema de Cauchy me dice que la integral cerrada sobre una curva de una función f de z, le voy a poner otro nombre, h de z, partido en z menos z0, partido en n más 1 de z, es igual a, fíjense, acá es exactamente 2pi, igual a 2pi por i, partido en n factorial, f a la n, evaluado en z0. Ya, ese es el teorema de Cauchy. Entonces, si se fijan, a ver, veamos si está bien esto. Sí, está bien. Ya, entonces hay cosas que hay que modificar, ¿no es cierto? Porque de partida, el de arriba funciona con un n más 1. Aquí tenemos un n más 2, así que hay que tener en consideración eso. Lo otro, ¿cuál sería nuestro h para nuestra función? Sería todo lo que no explota, ¿no es cierto? Que es esto de acá. Ya, entonces con eso ya tenemos gran parte de nuestra cosa avanzada, ¿no es cierto? Entonces,
lo primero que tenemos que notar es que n más 2 tiene que ser mayor que 0. Porque si no es mayor que 0, esto de aquí deja de ser singularidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pongo n igual a menos 3, ¿qué es lo que pasa? Que abajo me va a quedar un z menos 1 elevado a, o sea, me va a quedar 1 partido en z elevado a menos 1, que esto es lo mismo que z elevado a 1. Entonces, este punto deja de ser singularidad y ahí ya no me interesa. Entonces, me va a interesar solamente cuando n más 2 sea mayor que 0, o lo mismo que n sea mayor que menos 2. Es simplemente para tenerlo en consideración, no va a ser muy relevante ahora, pero es importante para tenerlo en consideración. Entonces, usemos nuestra, aquí es h, usemos nuestra fórmula de Cauchy. Recuerden, esto de acá va a ser nuestra función h. Entonces, utilicemos eso. Entonces yo podría esto de acá borrarlo un momento. Esto lo voy a borrar. Y ahora voy a reemplazar por mi fórmula de Cauchy arriba. Entonces, de acá tengo 1 partido en 2pi. De mi fórmula de Cauchy tengo por 2pi. Tengo un partido en n factorial. Estos 2pi se cancelan. Y tengo la derivada enésima de h evaluada en z0. Pero, ¿cuál era nuestro h? Dijimos que era la parte que no explotaba, que era, se lo voy a escribir de esta manera, la derivada con respecto a z. Aquí, ojo, porque es la derivada enésima cuando tengo n más 1, pero aquí tengo n más 2. Por lo tanto, todo lo tengo que correr un valor, ¿no es cierto? Entonces aquí, este ya no va a ser n, sino que va a ser n más 1 factorial. Y la derivada ya no va a ser n, sino que va a ser la derivada n más 1. De z, aquí n más 1. Y aquí tengo que derivar entonces z menos 2 a la menos 1, que es lo mismo que 1 partido en z menos 2. Ya, entonces el a sub n va a ser 1 dividido en n menos 1, perdón, n más 1 factorial. Y aquí tengo que derivar n más 1 veces esto de acá. Entonces eso es medio complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo hago la derivada n más 1? Que es lo mismo que anotarlo así. De z menos 2 a la menos 1. ¿Cómo lo calculo así de una? Es realmente complicado. Entonces lo que uno hace aquí, la técnica que usa es como una especie de inducción, pero sin demostrarlo, sino que ir viendo cuál es el patrón que se repite. Entonces, hagamos, si quieren, la primera derivada, la segunda y la tercera, y ahí vemos cómo podemos construir la fórmula. Entonces, la primera derivada de z menos 2 a la menos 1 va a ser, si se fijan, menos 1, z menos 2 a la menos 2. Ya, si calculo la segunda derivada, calculemos hasta la tercera, yo creo que hasta ahí es como razonable. Entonces, perdón, aquí a la menos 1, y tengo que derivar simplemente lo que ya derivé una vez. Entonces, a este menos 1 se le va a añadir este exponente de acá, que me va a botar un menos 2, y el término va a bajar un exponente. Y hagamos la de 3. Entonces, la derivada tercera de z a la 3 de z menos 2 a la menos 1. Entonces tengo que derivar una vez lo que ya derivé. Entonces, copio lo que ya derivé, menos 1 por menos 2, y aquí de nuevo vuelvo a botar un exponente, menos 3, z menos 2 a la menos 4. Entonces aquí yo ya puedo ir cachando el patrón. Entonces lo único que voy a hacer aquí es reagrupar estas constantes, ¿no es cierto? Entonces estas de aquí las voy a escribir como 1 por 2. Z menos 2 elevado a la menos 3. Porque esto va a tener una alternancia de signo, porque cuando derivo una vez me suelta un menos, pero con la segunda derivada suelta otro menos que se cancela, pero después vuelve a aparecer un menos y así sucesivamente. Entonces aquí voy a tener menos 1 por 2 por 3. Y z menos 2 elevado a la menos 4. Entonces de aquí ya puedo conjeturar, ¿no es cierto?, que la derivada a la n, después lo voy a hacer para n más 1, ¿ya? Porque así va a ser más fácil. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener una alternancia de signo.
Aquí tengo que poner n, pero ya vamos a ver en detalle qué tenemos que poner acá. Pero sí voy a considerar una alternancia de signos. Después, si se fijan acá, tengo n factorial, ¿no es cierto? Porque aquí llego, esto es 3 factorial, y estoy derivando una tercera vez. Aquí tengo un 2 factorial, y estoy derivando una segunda vez. Entonces, aquí tengo un n factorial. Y si se fijan, el exponente, ¿cómo va el exponente? Aquí tengo un 3, y aquí me aparece un menos 4. Aquí tengo un 2, y aquí me aparece un menos 3. Entonces esto va como menos n más 1. ¿Ya? Y esa va a ser mi conjetura. Ahora tengo que ver cómo va la alternancia de signos. Entonces para n igual a 1, ¿no es cierto? Aquí tengo un 1. Esto es un menos 1. Para n igual a 2, aquí tengo un más 1. Y para n igual a 3 tengo un menos 1. O sea que esto va cambiando con los impares. Es decir, yo aquí puedo decir que esto es menos 1 elevado a n. ¿Ya? Y ustedes lo pueden reemplazar, ¿no es cierto? Si yo reemplazo n igual a 1, me va a dar menos 1. Si yo reemplazo n igual a 2, me da un más 1. Si yo reemplazo n igual a 3, me da un menos 1. Y ahí sucesivamente. Entonces yo obtengo la fórmula como general. Y ahora ya me queda un paso nomás, ¿no es cierto?, para escribir lo que quiero, que en el fondo es lo mismo, pero con n más 1. Ya, entonces, con n más 1, no sé si hacerlo acá, yo creo que sí. No, hagámoslo en la siguiente página. Entonces, volvamos a lo que teníamos. Entonces, ¿dónde estábamos? Y aquí esto. Esto es lo que yo quería. Entonces, vamos a la próxima página, llevémonos esto. Ya estamos terminando, ya nos está quedando poco tiempo. No sé cómo van ahora, no sé si tienen alguna duda. He ido súper rápido, en verdad. Para tratar de alcanzar de terminar, pero ya nos falta poquito. No sé cómo van hasta ahora. Estas las voy a copiar aquí para tenerlas en cuenta nomás. Y de ahí vamos a ver qué nos da. Entonces, a sub n es 1 partido en n más 1 factorial. Y lo que yo voy a hacer aquí es sumarle porque aquí necesito la derivada n más 1. Entonces aquí le voy a sumar un 1. Le sumo un 1. Y a todos los n tengo que sumarle un 1. Entonces aquí me queda n más 1 factorial. Y aquí me queda n más 2. Ya, entonces, teniendo esto de acá, ya puedo reemplazar en mi fórmula de acá. Entonces esto me va a quedar menos 1 elevado a n más 1 por n más 1 factorial por z menos 2 elevado a menos n más 2. Ahí, eso. Ya. Muy bien. Entonces, cosas que se pueden cancelar. Ahora voy a borrar esto de acá. Y lo que voy a hacer, entonces, es cancelar estos factoriales. Entonces, a sub n me va a quedar menos 1 elevado a n más 1 por z menos 2 elevado a menos n más 2. Ya, y ahí voy a tener entonces la mi serie. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? Perdón, esto es, no sé por qué, tengo un z menos 2. Creo que aquí, ya, caché. Ya, entonces, esto no es a sub n, sino que es casi a sub n. Nos falta algo, entonces, ya. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos falta? Entonces, volvamos a nuestra primera página. Por acá creo que estaba. Entonces, lo que nos falta es evaluar esa derivada en z igual a 0, que en nuestro caso, el punto singular, y de hecho lo tengo acá, es 1. Entonces nos falta evaluar. Ya, entonces aquí lo voy a anotar en todas estas expresiones de acá. Ya, la derivada está bien calculada. Y aquí esto nos falta evaluarlo, ¿no es cierto? En z igual a 1. Y ahí esto tiene que ser en z igual a 1. Y creo que me falta alguna antes, para que quede claro. Aquí.
Esto como que se desconfiguró todo. Lol. Ya, pero aquí después quizás lo arreglo. Si es que se le subo esto, en general le subo como otra pauta. Pero aquí era evaluarlo en z igual a 1. Ya, entonces tenemos que evaluarlo en z igual a 1. Y cuando evalúe en z igual a 1, aquí me va a quedar 1 menos 2, que es menos 1. Entonces me queda esto, menos 1, elevado a n más 1. Y aquí me queda menos 1, entonces, elevado a menos n más 2. Entonces, si se fijan, tenemos la misma base y el exponente entonces los podemos sumar. Este n se va a cancelar con este n, y este 2, este en verdad aquí es un menos n menos 2. Entonces, este 1 con este menos 2 se va a cancelar, y al final me va a quedar entonces menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, a sub n es igual a menos 1. Al final todo esto es súper largo para obtener este resultado tan particular. Entonces, ahora sí ya puedo escribir entonces mi serie f de z igual a mi sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de todos los a sub n, y aquí era z menos 1 elevado a n, y esto es desde menos infinito, de menos infinito, ya, a priori. Pero aquí vamos a ir cambiando cosas. Entonces, esto al final va a ser la suma desde n, acuérdense desde dónde era válido n, ¿no es cierto? N más 2 tenía que ser mayor que 0, por lo tanto n tenía que ser mayor que menos 2. Entonces esto va a ser desde menos 1 hasta infinito, de menos 1 y z menos 1 elevado a n. Y tenemos nuestra serie entonces de Laurent de nuestra función. ¿Ya? Calculada con el método de las integrales. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se cachó más o menos la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Quedó alguna duda? ¿Podemos volver? Nos queda una parte nomás, pero nos vamos a demorar re poquito. No sé si tienen dudas o quedó bien claro hasta acá o tienen alguna duda, no sé. Cuéntenme cómo están. ¿Están ahí todavía o no están? ¿Podríais subir un poquito? ¿Sí? Y me falta escribir una línea. Gracias. ¿No hay más dudas? ¿Quedó todo claro? Bueno, igual está la pauta arriba, este video lo voy a subir, después lo pueden ver con más calma si es que alguna parte les quedó claro, pero de todas maneras, si tienen alguna duda, este también es el momento para hacerlo. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es obtener esto mismo, pero por el método tradicional, digamos, por el método más normal, no tan... el método que no es una tortura, básicamente, que es usando las series de... ¿cómo se llaman esto? Las series de... la serie geométrica. Ya, entonces vamos a hacerlo eso brevemente, porque siempre eso sale brevemente. Entonces vamos a volver a nuestra función expresada de esta forma. Gz con las funciones parciales. Entonces esto lo vamos a hacer en un segundo. Entonces, fíjense, tenemos g de z, lo habíamos calculado antes, era menos 1 partido en z menos 1, más 1 partido en z menos 2. Ya, eso es lo que habíamos calculado anteriormente. Entonces, lo que yo les decía, la serie de Laurent centrada en 1, son puras potencias de z menos 1 elevado a n con algún n entero. Entonces, aquí ya tenemos un término de ese tipo. Entonces, este de aquí lo queremos expresar en esta base, digamos. Los polinomios de z menos 1 elevado a n. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, 1 partido en z menos 2. Y esto tenemos que llevarlo a alguna serie geométrica. Entonces, ahora voy a hacer lo que iba a hacer delante. Entonces, voy a multiplicar por menos 1 arriba y abajo. Me va a quedar 2 menos z. Y ahora voy a hacer lo que
había hecho delante, que no tenía que haberlo hecho delante, sino que tenía que hacerlo ahora, que voy a expresar este 2 como 1 más 1. Entonces esto me va a quedar 1 menos z menos 1, ¿no es cierto? Aquí tengo el 1 más 1 reescrito, porque este menos con este menos me da más, y ahí recupero mi 1 más 1. Ya, pero lo que gané es que ahora puedo reemplazar en mi serie geométrica, ¿no es cierto? Porque esto es lo mismo que menos 1, o si quieren menos, 1 partido en 1 menos z menos 1. Entonces lo que voy a hacer ahora para mi serie geométrica es reemplazar el z por z menos 1. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso, y voy a decir que entonces 1 partido en z menos 2, que es lo mismo que esta expresión de acá, es menos la serie geométrica, que va desde n igual a 0 hasta infinito, de z menos 1 a la n. ¿Ya? Y donde el radio de convergencia en este caso va a ser el módulo de z menos 1 menor que 1. ¿Ya? Y ahora lo reemplazo acá arriba y obtengo la serie. Entonces, hagamos eso. Entonces, g de z va a ser igual a menos 1 partido en z menos 1 y más el término de la derecha, está acá. Pero a este le calculamos la serie recién. Esta serie que calculamos es ese término. Entonces aquí lo reemplazamos. Me va a quedar menos la suma de n igual a 0 hasta infinito de z menos 1 a la n. Y ahí si se fijan, yo puedo factorizar aquí por un menos 1, porque ambos tienen un menos 1 multiplicando, y este lo puedo expresar como z menos 1 elevado a la menos 1, y esto es lo mismo que, entonces, si yo lo pongo todo bajo la serie, me va a quedar desde n igual a menos 1, con un menos acá, de z menos 1 a la n hasta infinito. Ya que es lo mismo que obtuvimos antes, pero en dos pasos. Y si se fijan, es lo mismo que obtuvimos antes. Aquí obtuvimos esto, aquí solo que tenemos el menos 1 adentro. En el caso, acá tenemos el menos 1 afuera, pero en la misma serie. Y entonces, la comparativa que nos piden en alguna parte del enunciado es que, bueno, dan la misma serie, porque naturalmente tienen que dar la misma serie. Y ahí terminaríamos entonces el control, quedando 5 minutos para que se completen 2 horas. Así que está bien ajustado de tiempo. Eso. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, no sé si se entendió, quedó claro. Hasta aquí está pensada la auxiliar de hoy. Y eso. ¿Alguna consulta, duda? Ya, si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Y eso, nos vemos entonces el próximo lunes. Si tienen dudas durante esta semana, quieren estudiar para lo que sea, me pueden hablar por correo y yo les respondo por ahí. Voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo para responderles. Así que eso, nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau.